Sí, entonces vamos a dar inicio a la clase. ¿Todo conforme? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Todo conforme, profesor, podemos comenzar. Ya, listo, gracias. Entonces vamos a dar inicio a la clase. El tema que corresponde hoy día es circunferencia. Vamos a colocar como título circunferencia. A ver, rápidamente. Muy bien. Tengan todos muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Alberto Villanueva y vamos a ver el tema de circunferencia. En primer lugar, vamos a ver algunas características, definición y características referentes a circunferencia para luego ver las características y propiedades. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. La circunferencia viene a ser la figura formada por el conjunto de puntos, los cuales equidistan de otro punto fijo coplanar denominado centro. Una distancia igual al segmento denominado radio. Para este caso, entonces, acá tenemos los únicos elementos de la circunferencia. Son el centro y el radio. Tal como podemos observar, el punto O es el centro y el segmento OP viene a ser el radio. Entonces, vamos a indicar acá, vuelvo a repetir, la circunferencia, ¿qué cosa es? La figura formada por todos los puntos coplanares que equidistan de otro punto fijo coplanar denominado centro. Una distancia igual al segmento denominado radio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver acá algunas características que tengan que ver con la circunferencia. En primer lugar, los únicos elementos de la circunferencia serían el centro y el radio. Los demás vendrían a ser líneas asociadas a la circunferencia. Por ejemplo, el punto O viene a ser el centro. Y el segmento OR viene a ser el denominado radio. Esos serían los únicos elementos de la circunferencia, ¿no? Vamos a ver qué otros elementos podemos indicar acá o qué otras líneas asociadas a la circunferencia. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la recta tangente, ¿no? Vamos a ver. Este punto que está acá, denominamos el punto T, que sería el punto de tangencia. Esta sería la recta L. Vamos a considerar también por acá, por ejemplo, el diámetro. Ya vamos a ver qué cosa vendría a ser el diámetro. El diámetro AB. Tenemos por acá, ¿no? La cuerda CD. CD viene a ser la cuerda. El centro trazo el radio perpendicular a una cuerda. En este caso vendría a ser, ¿no? Vamos a decir que sea OM. Y este punto N, que es el pie de la perpendicular, resulta ser punto medio de la cuerda, ¿no? Entonces acá vamos a indicar las características de las líneas asociadas a la circunferencia. Ahí está. Entonces ya hemos visto lo que vendría a ser el centro, ¿no? Que tiene que ser un elemento de la circunferencia. Y el radio también. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, hemos mencionado que tenemos la cuerda, ¿no?
La cuerda CD es el segmento cuyos extremos son dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Luego tenemos el diámetro. En este caso vamos a decir que sea el diámetro de extremos A y B. Vamos a considerar nosotros de que el diámetro tendría que ser la cuerda que contiene al centro de la circunferencia, ¿no? Entonces acá decimos AB diámetro. El diámetro, ¿no? La cuerda que contiene al centro de la circunferencia, cuya medida es igual a 2 veces la medida del radio. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la flecha o ságita, ¿no? En este caso que sería MN. Ya decimos flecha o ságita. Tendría que ser el segmento cuyos extremos son el punto medio de una cuerda y el punto medio del menor arco que sostiene la cuerda, ¿no? Entonces, esa sería MN, la flecha. Luego tenemos la recta Y1, que sería la recta tangente. Ya le indico, recta tangente. Y luego tenemos la recta Y2, que sería la recta secante, ¿no? Ahí está. Luego vamos a indicar, a ver, por acá, vamos a indicar, muchachos, lo que vendría a ser el punto T, ¿no? El punto T sería el punto de tangencia. ¿Correcto? A ver, ¿cómo denotamos el arco CM? ¿Cómo denotamos el arco CM? A ver, vamos a ver. Chequemos por acá, podemos indicarlo de esta manera. Así. Y este sería arco de extremos C y M, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? De esa manera hemos colocado unas características, ¿no? Nos faltaría la recta secante. La recta tangente es aquella recta que tiene un punto en común con la circunferencia. A dicho punto se le denomina punto de tangencia. La recta secante es aquella recta que contiene a una cuerda de la circunferencia, ¿no? En este caso, a ver, ahí lo estamos observando. Está la recta L2, muchachos, sería la recta secante, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas características de lo que viene a ser la circunferencia. En primer lugar, hemos definido la circunferencia, ¿no? La circunferencia es la figura geométrica determinada por todos los puntos coplanares que equidistan de otro punto fijo coplanar
denominado centro, una distancia igual al segmento denominado radio, ¿no? Y ahí están algunas características de lo que vendría a ser la circunferencia. Bien, a continuación vamos a ver algunas propiedades de la circunferencia. A ver, rápidamente. Vamos a ver algunas propiedades que se cumplen en la circunferencia, ¿no? Propiedades fundamentales, si se quiere, ¿no? Acá vamos a indicar propiedades. Ahí está. Vamos a ver entonces cuáles serían las características o las propiedades que se cumplen en una circunferencia. ¿Correcto? Para ello vamos a hacer algunos gráficos. ¿No? Vamos a indicar algunas circunferencias. Aquí tenemos una. Ahí tenemos otra, por acá. Y acá tenemos la tercera. A ver, vamos a ver, muchachos. Ajá. La primera que podemos mencionar sería que si trazo el radio hacia el punto de tangencia, voy a obtener, si trazo el radio hacia el punto de tangencia, ¿no? Va a ser perpendicular a la tangente en dicho punto de tangencia. En este caso, a ver, vamos a ver, divido, ahí está. En este caso sería L1, ¿no? ¿Está bien? Y si yo trazo el radio hacia el punto de tangencia, que puedo considerar que es este punto, ¿cómo sería? A ver. Ajá. Ahí está. Siendo este punto y este punto de tangencia. Entonces, nosotros vamos a mencionar de que el radio cae en forma perpendicular sobre la recta tangente. Ahí está. Todo radio trazado hacia el punto de tangencia cae en forma perpendicular a la recta tangente. ¿No? Ese sería el primero. Ahora, por acá, desde un punto exterior, trazamos tangentes a una circunferencia. A ver qué es lo que ocurriría. Vamos a considerar este punto P exterior a la circunferencia y trazamos las rectas tangentes. ¿No? Entonces, los segmentos comprendidos entre el punto exterior y los puntos de tangencia van a tener igual medida. En este caso sería, ¿no? Vamos a decir que OP, perdón, AP o PA mide igual que P. Ahí está bien. Pero no solamente eso, ¿no? Si no se lo unimos al centro, si desde el punto P lo uno al centro, ¿no? Va a resultar ser bisectriz, ¿no? Acá decimos, ahí está, ¿no? Si desde un punto exterior se traza rectas tangentes a una circunferencia, entonces los segmentos comprendidos entre el punto exterior y los puntos de tangencia son congruentes. Además, si desde dicho punto uno al centro, resulta ser bisectriz de quién? Bisectriz del ángulo determinado por las dos rectas tangentes, ¿no? Siguiente propiedad, vamos a ver si trazamos, a ver, ahí está. Si desde el centro trazo, a ver, si desde el centro trazo el diámetro perpendicular a una cuerda, ¿qué sucede?
Vamos a ver esto rápidamente. Desde el centro trazamos el diámetro perpendicular aquí. Desde el centro perpendicular a una cuerda. Ahí está. Entonces, el diámetro AB es perpendicular a la cuerda CD. Si es perpendicular, entonces el pie de la perpendicular biseca a la cuerda. Vamos a suponer que el punto sea el punto M. El pie de la perpendicular biseca la cuerda. Y los extremos del diámetro bisecan a los arcos determinados por la cuerda, ¿no? Tal como aparece en la pizarra, ¿correcto? Esas serían algunas de las propiedades que estamos observando en la circunferencia, ¿no? Vamos a enmarcar esto acá porque esto lo vamos a tener que usar en la resolución de ejercicios, ¿no? Todas estas características y propiedades se van a utilizar. Bien, ahí lo vamos a indicar, muchachos. Ajá. Ahí. ¿Correcto? Esa sería una de las características que nosotros tenemos en la circunferencia. Vamos a ver otras propiedades con respecto a circunferencia. Por ejemplo, hay una propiedad que nos dice arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes y viceversa. Arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes y viceversa. ¿No? Vamos a ver por acá qué es lo que tenemos. Ajá, ahí están. Algunas de las propiedades que vamos a tener que ver con respecto al tema de circunferencia. No olvidar la primera que nos dice, si trazo el radio hacia el punto de tangencia determinado por una recta tangente, dicho radio va a caer en forma perpendicular, ¿no? Es esta. Si desde un punto exterior trazo tangentes a una circunferencia, los segmentos comprendidos entre el punto exterior y los puntos de tangencia son congruentes. Además, si desde dicho punto exterior uno al centro resulta ser bisectriz del ángulo determinado por las tangentes y el punto exterior. Por acá, si trazo el diámetro perpendicular a una cuerda, el pie de la perpendicular biseca la cuerda, punto medio, el punto M, perdón, acá tiene que ser D. El punto M es punto medio de la cuerda CD, pero no solamente el punto M, sino el punto B es el punto medio del arco CD y el punto A es el punto medio del arco mayor CD, ¿no? Acá estuvimos viendo algo que dijimos, arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes y viceversa. Ahí está, tengo. Ajá, listo. ¿Qué pasa en este caso si el arco AB es congruente con el arco CD? Repito, si el arco AB es congruente con el arco CD. Entonces, si esos arcos son congruentes, vamos a decir acá sí, son congruentes, entonces las cuerdas que subtienden también son congruentes. Arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes y viceversa, recíprocamente. Ahí está, ¿no? Ahí estamos observando que si las cuerdas, si los arcos CD y AB son congruentes, entonces las cuerdas que subtienden también son congruentes. Pero no solamente, ¿qué cosa? No solamente los arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes, sino también
las cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes, o sea, recíprocamente también, ¿no? Por acá, que tenemos muchachos, que en una circunferencia, ¿qué pasa si tienes dos cuerdas paralelas? Ajá. A ver, fíjate. Si AB es paralelo a CD. Ahí está. Si AB es paralelo a CD. Entonces, nosotros decimos, si AB es paralelo a CD, bueno, para ello vamos a indicar una pequeña flechita. Ahí está. Entonces, los arcos comprendidos entre las cuerdas paralelas tienen igual medida. Pero no solamente los arcos, nosotros unimos estos extremos y estos extremos. Ay, también, fíjate, estos segmentitos van a ser congruentes. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo dos cuerdas paralelas, los arcos comprendidos entre las cuerdas paralelas van a ser congruentes. Pero no solamente los arcos, también las cuerdas. ¿No? Las cuerdas, ¿por qué? Porque arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes. Y la figura que se determina, el cuadrilátero ABCD, tendría que ser ya sea un trapecio isósceles, ya sea un rectángulo o ya sea un cuadrado. Cualquiera de las tres opciones te da a lo que estamos mencionando, ¿no? Bien, y para complementar, acá por ejemplo vamos a indicar dos. Ya, ahí tenemos que si tenemos dos arcos congruentes, tú ya sabes qué es lo que pasa. Arcos congruentes, cuerdas congruentes. Pero si tenemos dos arcos congruentes, entonces, acá por ejemplo, ahí están dos arcos congruentes. La distancia del centro hacia dichas cuerdas también van a ser congruentes. Entonces, en este caso, mira, tenemos acá que este punto que está acá es el centro. Este es el centro. Y lo que va a suceder es que estos segmentos van a ser congruentes, ¿no? En este caso sería OM y OP, las distancias, ¿no? Ajá, listo, ahí está. Bueno, eso sería un complemento, ¿no? Un complemento. Entonces, de esa manera, muchachos, estamos viendo las propiedades fundamentales. A ver, ¿me pueden responder en el chat? Hasta ahí todo conforme. ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, Ricardo Rioja, muchas gracias, todo conforme. Estamos viendo definición de circunferencia y propiedades fundamentales. Gabriel Pargas, muy bien, gracias, todo bien, me dice, se capta la idea. ¿Algún otro más? Todo conforme. Alondra Caja, muy bien, muchas gracias, todo chévere. Marjorie, Marjorie, ¿qué tal? Muy bien, gracias, todo conforme. Y vamos a ver un par de teoremitas acá. Vamos a ver, jóvenes, un par de teoremitas para luego pasar a algo relacionado con la circunferencia, ¿ya? A ver. Entonces, hasta ahí todo conforme. Vamos a ver ahora un par de teoremas que tienen que ver con este tema, que serían el teorema de Poncelet y el teorema de Pitágoras. Entonces, a ver, acá lo tenemos. Ya está. Hemos llegado hasta acá. Y vamos a colocar, en primer lugar, el teorema de Poncelet primero. Rápidamente, teorema de Poncelet.
Ya. El teorema de Poncelet, muchachos, se refiere a todo triángulo rectángulo. Vamos a indicar rápidamente para conocer el teorema. ¿Qué nos dice? Que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Poncelet. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Poncelet? A ver, repito, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de medidas de catetos, va a ser igual a suma de medidas de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. A ver, ¿cómo es eso? Ya lo vamos a indicar rápidamente. Este es el triángulo ABC recto en C. Triángulo rectángulo ABC recto en C. Donde las medidas de los catetos e hipotenusa van a ser AB y C. ¿No? Y como te digo, el teorema de Poncelet nos dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de medidas de los catetos va a ser igual a suma de medidas de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. A ver, ¿cómo sería eso? Vamos a colocar acá cateto de medida A, cateto de medida B e hipotenusa de medidas. Correcto, entonces, ¿qué mencionamos referente al teorema de Poncelet? A ver, acá lo vamos a indicar. Ajá. Entonces, acá decimos que el teorema de Poncelet nos dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de medidas de catetos es igual a la suma de medidas de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. Este punto sería el centro de la circunferencia inscrita, que lo vamos a llamar el punto I, que sería el incentro, ¿no? Bien, eso sería el teoremita de Poncelet. Acá lo vamos a indicar. Luego vamos a indicar el teorema de Pitot. A ver, por acá. Ahí lo tenemos y vamos a indicar el teorema de Pitot. Bien, el teorema de Pitot se refiere a todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. A ver, repito. El teorema de Pitot, a ver, estamos bien, ¿se ve, no se ve? A ver, tigrillos. Sí se ve, ¿no? A ver. Ajá. El teorema de Pitot se cumple en toda circunferencia, perdón, en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, voy a graficar un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia. Muy bien. Y lo que se va a cumplir en este cuadrilátero es que la suma de medidas de dos lados opuestos va a ser igual a la suma de medidas del otro par de lados opuestos.
Correcto, eso sería el teoremita de Pitón. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué decimos? Repito. El teorema de Pitón nos dice que todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que la suma de medidas de dos lados opuestos es igual a la suma de medidas del otro par de lados opuestos. ¿No? En este caso, acá. Lo vamos a indicar. Ahí lo estamos graficando. ¿No? Profesor, disculpe, los chicos piden que gire un poquito su cámara a la derecha, por favor. Ya, muy bien, ¿cómo no? Ahí creo que estamos mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí ya se logra ver. Gracias. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a colocar acá. Si este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C, y este lado mide D, de dado. Entonces, según el teorema de Pitón, a ver, lo vamos a colocar acá. Lo que se va a cumplir, muchachos, es que suma de medidas de un par de lados opuestos es igual a la suma de medidas del otro par de lados opuestos. Acá, ¿cómo sería? A más C es igual a B más. ¿Correcto? Y ese sería el teoremita de Pitón. Te pueden dar tres lados. Por ejemplo, ¿qué tal si esto mide, se me ocurre a mí, ¿no? 5, 4 y 3. 5, 4 y 3. Entonces tú dices 5 más 3 es igual a 4 más este lado, donde este lado también resulta ser 4, ¿no? Claro, 5 más 3 es 8, 4 más D es 8, entonces el D también sale 4, ¿no? Ese sería el teoremita de Pitón. Repito, el teorema de Pitón, ¿dónde se cumple? En el cuadrilátero que estamos observando. ¿Cómo se llama el cuadrilátero ABCD? Se llama cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. ¿Correcto? Cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Bien, y de esa manera tenemos las propiedades fundamentales. A ver, este ya está borrando. Todo conforme hasta ahí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, muchachos, para ya pasar a problemitas. Ángulos relacionados con las circunferencias. A ver, rápidamente. Esta parte ya está, muchachos, ¿sí? Ya está. Para rápidamente pasar a ángulos relacionados con la circunferencia. A ver. A ver, tigrillos. Voy a explicarse con esto. Yo creo que se ve mejor. Ya. Listo.
Bien, entonces vamos a borrar esta parte para ver la parte teórica de ángulos relacionados con la circunferencia. A ver, rapidito nomás. Listo. Vamos a ver entonces ahora, jóvenes, ángulos relacionados con la circunferencia. ¿Ya? Rápidamente, vamos a colocar acá el título. A ver. Listo. Entonces, colocamos acá. Vamos a ver, entonces decimos acá, ángulos relacionados con la circunferencia. Ahí está. Y el primer angulito que podemos indicar, a ver, está bien eso, ¿no? Chequemos, chequemos. Sí, estamos bien. Es el ángulo central, ¿no? Ángulo central. Luego tenemos el ángulo inscrito. A ver. Por acá. Vamos a ver eso. Este sería el ángulo central. A ver, muchachos, el ángulo central es el ángulo cuyo vértice es un punto, es el centro de la circunferencia. Y los lados que lo determinan serían dos radios. ¿Correcto? Ajá. Vamos a ver rápidamente. A ver, vamos a ver. Entonces acá, el ángulo central sería este ángulo. En este caso sería O, A, B. Radio, radio. La medida del ángulo central es igual a la medida angular del arco que sostiene. Para este caso va a ser así. Ahí está. La medida del ángulo central, por ejemplo, si acá hay
40 grados, el alfa es 40. Si acá hay 80 grados, el alfa es 80. Si acá hay 100 grados, el alfa es 100. O sea, la relación es directa de 1 a 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el ángulo inscrito. ¿Cómo sería el ángulo inscrito? Sería aquel ángulo cuyos lados que lo determinan son dos cuerdas con un extremo común. Y el vértice sería el extremo común. Entonces acá vamos a decir la cuerda AB y AC. Entonces, el ángulo inscrito, en este caso, mide alfa. Repito, el ángulo inscrito mide alfa. Es el ángulo cuyo vértice es el extremo común de dos cuerdas. Y los lados que lo determinan son dichas cuerdas. Entonces, la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco, ¿no? En este caso, si acá es, vamos a decir 80, 80 acá va a ser 40. Si acá es 70, 70 acá va a ser 35. Si acá hay 50, 50, acá 50, entonces este es 100, ¿no? La relación es la que justamente estamos mencionando, ¿no? De 2 a 1, de 1 a 2. En cambio, el central es directo, no igual. ¿Correcto? Ese sería con respecto al ángulo central y con respecto al ángulo inscrito. Ya está. Ahora vamos a ver el ángulo seminscrito. A ver cómo sería el ángulo seminscrito. Y por acá vamos a colocar el ángulo interior. Acá entonces decimos ángulo seminscrito ángulo interior. A ver, ¿cómo sería? Rápidamente, el ángulo seminscrito es el ángulo cuyo vértice es el extremo de una cuerda, que a la vez es el punto de tangencia de una tangente, de una recta tangente. El ángulo seminscrito, repito, es el ángulo cuyo vértice es el extremo de una cuerda y a la vez viene a ser el punto de tangencia de una tangente. Entonces, el ángulo seminscrito es igual a la mitad de la medida del arco que se tiende la cuerda limitada por el punto de tangencia, ¿no? Acá lo tenemos. Vamos a decir que este es el punto A. Este es el extremo B. Y acá en el interior sí es el ángulo cuyo vértice es el punto de intersección de dos cuerdas secantes, ¿no? En este caso, la medida del ángulo interior va a ser igual a la mitad de la medida del arco que subtiene. Y acá la medida del ángulo interior, este es seminscrito, y este es interior, es igual a la semisuma o promedio aritmético de los arcos que subtiene. En este caso decimos ahí está. Entonces rápidamente, a ver.
Acá, por ejemplo, sería 2 alfa. Y en este caso, curiosamente, este punto de tangencia y la medida del ángulo interior, seminscrito, es la mitad de la medida del arco que se tiene. En este caso, mira, del 1 a 2. A ver, si acá hay 80, o sea, este arco mide 80 dividido, este ángulo debe ser 40. Si acá es 60, acá debe ser 30, ¿no? Acá, esto resulta ser la semisuma o promedio aritmético. ¿Y cómo lo tenemos? Mira por acá. En el interior tengo 2 cuerdas secantes. El ángulo formado por el ángulo interior va a medir la semisuma o promedio aritmético. Por ejemplo, si acá hay 50 y acá hay 40, o si quieres, acá hay 50 y acá hay 70, ¿no? Entonces, este ángulo va a medir 50 más 70 entre 2. ¿Cuánto es 50 más 70 entre 2? 60. Si acá hay 40 y acá hay 60, si acá hay 40 y acá hay 60, la semisuma es 50, que es el ángulo interior. En este caso, el ángulo interior es la semisuma o promedio aritmético. En cambio, el ángulo interior es la mitad de la medida del ángulo, ¿no? Fíjate que este punto que está acá es punto de tangencia y es el extremo de una cuerda, ¿no? ¿Correcto? Esto sería con respecto a lo que es ángulo seminscrito y el ángulo interior. ¿Correcto? Esas serían las fórmulas que nosotros estamos, ¿no?, brindándole a ustedes para que, obviamente, se capte la idea. Muy bien. Sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Y vamos a ver ahora el ángulo exinscrito. A ver, ¿qué cosa es el ángulo exinscrito? Vamos a ver. Colocamos. Ángulo exinscrito. Y acá el ángulo exterior. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué cuál dijimos que viene? El ángulo exinscrito. A ver, lo vamos a colocar. El ángulo exinscrito es el ángulo adyacente suplementario al ángulo inscrito. Y acá hay 3 tipos de ángulo exterior. Vamos a ver. Así es. A ver, tigrillos, ustedes están tomando nota, porque ahorita ya nos vamos a los ejercicios, ¿correcto? Ajá. Y acá tenemos el ángulo exterior. Muy bien, ¿qué dijimos del ángulo exinscrito? Que es el adyacente suplementario al ángulo inscrito. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso? Este es el ángulo exterior, que ahorita lo vamos a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a decir que este es el arco ABC.
perdón, sí, puntos aves. Entonces, el ángulo X inscrito es este ángulo. Que como tú puedes observar, es el adyacente suplementario aquí, al ángulo inscrito, que es este. Este es el ángulo exterior, que es el ángulo cuyo vértice está ubicado en un punto exterior, y los lados que lo determinan pueden ser dos secantes, pueden ser una tangente y una secante, o pueden ser dos tangentes. En este caso, para el ángulo X inscrito, la medida del ángulo X inscrito es la mitad de la medida del arco que subtiene. Pero ¿quién? Acá, mira. Esto va a ser... Ahí está. Ese sería el ángulo. Acuérdate que el ABC es inscrito, o sea, es igual que este. Pero este ángulo es el adyacente suplementario, ¿no? Y va a medir la mitad del arco que subtiende, ¿no? Todo esto que está acá. En el exterior, vamos a decir que es la semidiferencia de los arcos que subtiende. ¿Quién es? El arco más lejano mayor y el arco más cercano menor. Ahí está. En este caso va a ser la mitad de este arco, ¿no? Entonces, chequenlo ahí. El arco ABC. Ajá. Ahí ya. Entonces, este ángulo es X. Mide qué cosa. La mitad del arco que subtiende las dos cuerdas, ¿no? Y este ángulo es el exterior, que es la semidiferencia. Esto menos esto, entre 2 te da esto, ¿no? Ese sería ahí está. Pero también vamos a ver, fíjense muchachos, otro tipo de ángulo exterior. Vamos a ver tigrillos. Bueno, el ángulo exterior también faltan dos tipos más. En este caso vamos a ver el ángulo exterior determinado por quién. Por una tangente y una secante. Y el último que es determinado por dos tangentes. ¿Cómo sería en este caso? A ver. Prestar atención. Acá lo vamos a indicar. Y acá también, ¿no? Acá sería ahí está. Y acá también. Ahí está. Entonces, a ver, el ángulo exterior
¿Cómo sería en este caso? Mira, esta es una tangente y esta es una secante. Entonces sería este arco menos este arco. Le vamos a llamar teta. Y acá vamos a llamarle 2 alfa más teta. Entonces la semidiferencia me da la medida del ángulo exterior. Y finalmente por acá, que sería todo este arco, menos este arco. Pero acá va a ocurrir una particularidad. ¿Cuál es? Este arco va a ser 180 más alfa. Y este arco va a ser 180 menos alfa. Así. Pero eso sí, ellos dos, ¿qué cosas son? Ellos dos son 2 tangentes. Entonces, si tú haces la fórmula, mira, acá cuánto es. Esto menos esto entre 2. Esto menos esto entre 2. Y acá también, mira, esto menos esto entre 2. Ya está. Ese sería de 3 tipos. 2 secantes. Una tangente, una secante. Y 2 tangentes. ¿Correcto? Esos serían los 3 tipos de ángulo externo. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, y de esa manera hemos concluido con la parte básica fundamental teórica. ¿Correcto? Parte básica fundamental teórica. A ver, todo conforme hasta ahí, jóvenes, ¿qué me dicen los tigrillos? ¿Todo conforme? Ya está, muy bien, gracias Gabriel, gracias Ricardo Rioja. Todo conforme, ¿qué me dice Julio César Loaiza? Muy bien, chévere. Todo conforme entonces. Marjorie, lo máximo, ahí está. Marjorie Velázquez, chévere. Entonces terminamos de tomar nota de esto. A ver, a ver, a ver. Y ya pasamos, muchachos, a la resolución de los ejercicios. Muy bien, anotamos esto, a ver, chequen. Muy bien, muchachos, entonces, visto esto, vamos a la resolución de los ejercicios, ¿correcto? Ya empezamos entonces a revisar los problemitas. Empezamos a revisar los problemitas. A ver, muchachos, ¿qué me dicen? Listo, jóvenes. Ahora sí, vamos a la resolución de los ejercicios, ¿correcto? Muy bien. Todo conforme entonces, ya terminamos de copiar. A ver, está bien. Sí, pero bueno, yo también
considerando las clases. Estoy considerando comprarte otro, pero que tenga acá, no sé, un foco que tenga así círculo. Porque ahí eso te alumbra cada pizarra. ¿Tú ya has visto eso? Sí. Mira, eso ya. Muy bien, muchachos, entonces vamos con la resolución de los ejercicios. A ver, el primer ejercicio, tigrillos. El primer ejercicio es una combinación de este. ¿Con quién? Con este. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? Al toque nomás. ¿Dónde está? Ya, acá lo tenemos. Ejercicio número 1. Ahí va. Por acá hay una tangente. Acá hay otra tangente. ¿No? ¿Qué más? Acá hay otra tangente. Acá hay otra tangente. Entonces, acá aparece 2x. Entonces, mira, está acá, ¿no? Si acá es alfa, acá es 180 menos alfa. Pero acá hay 2x. Eso significa que este arco, ¿cuánto debe ser? Este arco debe ser 180 menos 2x. Así. ¿No? ¿Por qué? Porque acá hay 2x. Si fuera alfa, sería 180 menos alfa. Pero mira, ya. ¿Acá cuánto hay? Acá hay x. Ahí hay algo. Acá hay x. Bueno, entonces, rápidamente me acuerdo acá. Si acá hay alfa, acá hay 180 menos alfa. Si acá hay x, acá habrá 180 menos x. Entonces, este arco será 180 menos x. Ya está. Y la semisuma de estos dos arcos, me da este ángulo. Mira, acá está. Si acá hay 2 alfa y acá hay 2 teta, esto será la semisuma. Entonces, vamos a decir del gráfico acá, ¿cómo será? 3x va a ser igual a la semisuma de ¿quién? De estos dos arcos. ¿No? De estos dos arcos. Pero estos dos arcos, ¿cuánto miden? A ver, vamos a ver. Estos arcos, ¿cuánto miden? Uno de ellos es 180 menos 2x. 180 menos 2x. Y el otro es 180 menos x. Así. ¿Correcto? Acá el 2 pasa a multiplicar, me queda 6x. Y acá me queda 180, 180 es 360. Menos 2, menos x, menos 3x. Ajá. El 3x pasa positivo y me queda 9x igual a 360. Con lo cual el x me queda 40. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. A ver qué me dicen, tigrillos. ¿Todo conforme? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ajá, Gabriel ya lo había hecho. Muy bien. Felicitaciones, Gabriel. A ver qué me dicen. Muy bien. Todo está correcto, entendido.
Fíjate que hemos aplicado las propiedades. Ahora, eso también lo puedes poner de esta manera. A ver, ojo. Así, ¿no? Así también, mira. Así, ¿no? Muy bien, de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. A ver, ejercicio número 2. Me parece que es parecido al ejercicio número 1. A ver, jóvenes. En el ejercicio número 2, acá tenemos una semicircunferencia. ¿No? ¿Qué más? Tenemos dos tangentes. Ahí está. Dos tangentes. Y se unen con los extremos del diámetro. Esto es 100, según el problema. Y nos piden calcular X. Le podemos dar notación. A ver, acá decimos AB, CD, ¿no? Y el punto P de abajo. A ver, si aplicamos esta propiedad, mira que son dos tangentes, ¿eh? Acá también son dos tangentes. Entonces, si acá hay 100, este arco será 180 menos 100. ¿Cuánto es 180 menos 100? Ahí lo tienes. 80, profe. Sí, muy bien. Ahora vamos a trazar a D. Y acá se traza a D. Puede ser así, ¿no? Si yo trazo a D, vamos a suponer el punto Q. A ver, si yo trazo a D, muchachos, este diámetro, ¿no? ¿Por qué diámetro? Claro, mira que hay una línea punteada donde eso me representa el radio. Entonces, si esto es diámetro, profe, ¿por qué? Porque, mira, 360 una vuelta, 360 una vuelta, ¿no? Sexagesimal, acá debe ser, ¿cuánto? 180. Y acá debe ser 180. Y si yo uno acá, 180 entre 2, no. Si trazo acá, 180 entre 2, no. Si trazo acá, 180 entre 2, no. ¿No? Entonces, cuando hemos trazado a D, acá decimos, entonces, medida del ángulo DAQ, DAQ igual a 90. Correcto, ¿no? Ya está. Y acá decimos, entonces, medida del ángulo A, por consiguiente, medida del ángulo A. ¿Cuánto es? 80 entre 2, 40. Y en el triángulo DAQ, en el triángulo rectángulo DAQ, ¿qué pasó? Si un ángulo agudo mide 40 y el otro es X. Entonces X sale el complemento de 40, que es ¿cuánto? Listo. Ahí está la solución del problema. ¿No? Ahí está la solución del problema. ¿Listo, muchachos? De esa manera hemos resuelto el ejercicio número 2. Pudo haber sido de esa manera, bueno, también hay otra forma, pero evidentemente tendría que salir lo mismo. A ver.
ver, ¿qué dicen tigrillos? ¿Todo conforme? Muy bien, se entendió la solución. Gracias, mi estimado Ricardo Rioja. Gabriel Pargas también. A ver, todo conforme, ¿no? Alondra, muy bien, gracias, Alondra. ¿Por qué trazó? Me dice. Bueno, yo tracé porque acuérdate que acabamos de decir eso. Cuando yo tengo diámetro, fíjate, se forma ángulo recto. ¿Por qué? Porque este arco es 180, dado que es una semicircunferencia. Entonces, este trazo me va a ayudar. ¿No? Mira, cualquiera de estos ángulos es 90. ¿No? Chequea. ¿Por qué? Porque si esto es diámetro, semicircunferencia es 180. ¿No? Quizás ayudó a la solución del problema, ¿no? Bien, nos vamos al ejercicio 3. A ver, todo conforme hasta ahí, ¿no? Nos vamos al ejercicio 3. A ver, ahí va. Ejercicio número 3, divino. A ver. Acá lo tenemos. Y nos dice calcular beta menos alfa. Beta menos alfa. Pero nos dan como dato que este diámetro, a ver si, diámetro. A ver. Acá es, vamos a decir, a ver, MR, que más SM. Entonces ellos son paralelos, me dice, ojo, y me dice calcular beta menos alfa. Ya está. Entonces acá me voy a auxiliar, fíjate, igualmente, ¿no? A ver, antes de continuar. ¿Qué pasó, tigrillos? Vamos a trazar SM. Se traza SM. Entonces, ¿qué cosa? No te olvides que son paralelas. Entonces, esto mide igual que esto. ¿Es correcto o no es correcto? Esto mide igual que esto. ¿Sí o no? Ya está. Pero mira, este es diámetro, tigrillo, este es diámetro. Profe, acá hay 90. Ahí está. Ahora, ¿qué dijimos que se determina? Que este es un trapecio isósceles. Entonces digo MRSM. MRSM. Es trapecio isósceles. Por consiguiente, medida del ángulo R igual a medida del ángulo S igual a beta. Mira, tigrillo, ahí está. ¿Por qué? Por trapecio isósceles. Entonces, acá decimos beta menos alfa es 90. Ahí está. Justo lo que nosotros habíamos visto en la parte teórica. A ver, ¿estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué dijo que acá hay 90? Porque este es diámetro, este es semicircunferencia, este arco es 180. Acá hay 90. Ahora, si son paralelas las cuerdas, acuérdate que dijimos, puede ser, ¿qué cosa? Rectángulo, cuadrado, trapecio isósceles. Acá en este caso es paralelas, ¿no? Entonces vamos a considerar, en este caso, que es trapecio isósceles.
todo este ángulo mide igual que todo este ángulo, ¿no? Y eso es beta, pero acá hay 90, acá hay alfa. Ah, beta menos alfa es 90, ya está. ¿Qué me dicen, tigrillos? ¿Todo conforme hasta ahí? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, gracias Gabriel Pargas. ¿Qué dicen los demás tigrillos? A ver, Katia Cruz. Todo claro, muchas gracias, Katia. Yajaira Casaverde, muy bien. Brigitte Bastidas, chévere. Entonces estamos bien hasta ahora, ¿no? Todo conforme. Marjorie, ay, muy bien, gracias Marjorie. Listo. De esa manera entonces hemos obtenido la resolución del ejercicio. Gracias Karen Yauyo. Nos dice todo conforme. Bien, nos vamos nuevamente por acá. A ver, muchachos. Y nos vamos al ejercicio número 4. Vamos a borrar esto. Esto ya está. Muy bien, muchachos. Vamos al ejercicio número 4. A ver, en el ejercicio número 4, vamos por acá. Acá tengo una tangente. Y acá tengo el radio que mide 5. ¿No? Este es el punto de tangencia de ABC. La llamamos O. Y esto es 3. ¿No? Esto es 2. ¿Cuánto es? 3. Y nos piden calcular X, BC. Ahí está. Entonces vamos a hacer algunos trazos. Los trazos acá que tendríamos que hacer sería, acá, a ver, chequea, se traza ¿qué cosa? OT. Se traza OT, entonces OT perpendicular a quién? A TA. ¿Y qué más se traza? OM perpendicular a OC. OM perpendicular a S. Entonces, BM igual a MC. Igual a X menos. A ver, ¿qué dijo, profe? Mira, tigrillo, ahí va. Guarda
cuerda, ¿verdad? Ahí está. Esto es 90. Y esto es 5. Ya está. Trazo desde O una perpendicular a BC, tal como ¿quién? Como OM. Entonces, ¿qué pasó? Esto será igual a esto, igual a ¿cuánto? X medios. ¿Por qué, profe? Porque desde el centro perpendicular a una cuerda, impide la perpendicular y seca la cuerda. Ahora mira, acá hay 90, 90, 90. Acá también tiene que ser 90, como es cuadrilátero, para que la suma sea 360. Entonces, ¿qué cosa es ODAM? Rectángulo. Entonces digo acá, en el rectángulo. ¿Qué pasa en el rectángulo? Que AM es igual a TO. AM es igual a TO. AM, ¿cuánto mide, tigrillo? AM es 3 más X medios. ¿Cuánto es TO? TO es 5. Y de ahí ya obtenemos el valor de ¿quién? De X. ¿Cuánto sale X? El X sale 4. El X sale 4. Ahí está. Esa sería entonces la respuesta del problema 4, que curiosamente también sale 4. A ver, ¿qué me dicen, tigrillos? ¿Todo conforme o no? ¿Se entendió la solución del problemita 4 que me dicen todo conforme? Claro, acuérdate de esto. A ver, me preguntan por qué es X medios. Porque desde el centro perpendicular a una cuerda, la biseca la cuerda. ¿No? Entonces acá es BC, que mide X. Entonces esto será X medios, X medios. Cuando desde el centro le trazo perpendicular a una cuerda, el pie de la perpendicular biseca la cuerda. A ver qué me dice mi estimado, ¿se entendió? A ver, el tigrillo que preguntó. Ya está, Gabriel Pargas, chévere. Muy bien, se agradece entonces y nos vamos al siguiente problemita. ¿Te parece? Siguiente problemita, tigrillo. Vamos al problema 5, ya estamos en la hora. A ver, me toque nomás. A ver, problema número 5. ¿Qué me dice el problemita número 5? Ajá. A ver, para elevar el kit, nos dice que esto es ahí está. Nos piden calcular el radio. Nos piden calcular el radio, tigrillo. Y nos dan como dato que alfa más beta es 180. Bueno, acá tenemos una cierta facilidad, ¿no? Que es alfa. Y esto mide 6. A ver, ahí lo tenemos, muchachos. Acá es A, B. ¿Qué más? Acá es F. Y acá es CD. En el problema, nos piden calcular el radio, calcular R.
si alfa más beta 180. Sería el dato, ¿no? ¿Correcto, tigrillos? Ya está, listo. Ahí va. Pregunta, muchachos. Si esto es diámetro, ¿cuánto vale este arco? Vuelvo a hacer la pregunta. Si este es diámetro, ¿cuánto vale este arco? Ese arco tú ya sabes. ¿Cuánto es? 180. Claro. Acuérdate que una vuelta es 360. Una semicircunferencia será la mitad, 180. Ahora, como alfa más beta es 180, mira, acá hay 180 y acá hay alfa. Ah, entonces voy a trazar a F. ¿Esto qué tiene que ser? Esto tiene que ser B. ¿No? Entonces digo, se traza a F. Al trazar a F, muchachos, si esta cuerda mide beta, perdón, si este arco mide beta y este arco mide beta, esta cuerda es congruente con esta cuerda, que será ¿cuánto? 8. ¿No? Se traza a F. Entonces, aplicando cuerdas congruentes, arcos congruentes, ¿qué cosa es? A F es igual a CD igual a ¿cuánto? Bizcocho. Pero además, como este es diámetro, a este es 90. Y nos vamos al triángulo rectángulo ABF. ¿Qué pasó, tigrillo? Profe, cateto 6, cateto 8, hipotenusa 2R que sería igual a 10. ¿De dónde el R? Te queda 5. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 5. A ver, ¿qué dice el tigrillo? ¿Todo conforme? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Todo conforme? Muy bien. De esa manera hemos resuelto el ejercicio número 5. Y la del estribo, como quien no se quiere quedar picón, vamos a hacer el ejercicio 6. A ver, rápidamente, muchachos, nomás al toque. Nos dice que este es un trapecio circunscrito a una circunferencia. ¿Ok? A ver, ya. Este es un trapecio circunscrito a una circunferencia. Dice base media, pero no debe decir base media, debe decir mediana, ¿ya? Porque no se le denomina base media. Base media es esto, mira. Esta es base media de este lado. En este caso, acá se le debe llamar mediana del trapecio. Y la mediana del trapecio tiene como medida la semisuma de las bases. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué datos te dan? Este lado mide 8 y este lado mide 12. ¿No? Esta es base media. Esto es mediana del trapecio. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana del trapecio tiene como medida la semisuma de las medidas de las bases. ¿Ya? Ahí te dice base media, bueno, algunos le llaman así, pero en realidad los libros serios, los buenos libros de geometría, los de geometría moderna, evidentemente te hacen esa salvedad, que esto es mediana del trapecio. Entonces, vamos a decir que estas bases, ¿no? Miden A y B. Miden A y B. Y la mediana tiene como medida la semisuma de las medidas de las bases. Este es el presupuesto. Pero lo que voy a hacer es
me voy a dar cuenta de que puedo aplicar el teorema de Pitot. Así, espérate. Puedo aplicar, jóvenes, el teoremita de Pitot. Entonces, acá decimos por Pitot. ¿Qué nos dice el teorema de Pitot? Que todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, profe, pero este es un trapecio también, pero está circunscrito a una circunferencia, igualmente cumple, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Suma de medidas de dos lados opuestos, que sería A más B, va a ser igual a suma de medidas de otro par de lados opuestos, que sería 8 más 2. ¿No? Entonces, A más B es igual a 20. Lo reemplazo en 1. ¿Y qué tenemos? Que la medida de la mediana va a ser igual a A más 20 de 2, que sería 20 entre 2. ¿Y cuánto nos quedó? Ay, ay, ay. El 10 de Pelé. El único, ni hablar. De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio, ¿no? Número 6. ¿Listo, muchachos? De esa manera hemos obtenido, me dicen, a ver, vía chat, si está conforme, si están de acuerdo, si se ha entendido la solución del ejercicio número 6. A ver, me responden los tigrillos. ¿Se entendió la solución? A ver qué me dicen. Ahí está, Ricardo Rioja. Muy bien, muchas gracias. Por ahí también, Alondra. Muy bien, gracias. Alondra Caja. Katia Cruz. Chévere, perfecto. Y Marjorie, no podía faltar ahí, Marjorie. Muy bien. Yaneli Núñez. Muy bien, chévere. Listo, muchachos. Entonces, de esa manera, le hemos podido brindar una clasecita de circunferencia 1 y 2, ¿no? Un bosquejo teórico y también hemos visto unos problemitas interesantes, ¿de acuerdo? Muy bien, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes, ¿no? A todos ustedes, muchas gracias por su participación, por compartir conmigo, ¿no? Un poquito de esta clase de geometría, un poquito de aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Y no me queda nada más que despedirme de ustedes y agradecerles. A ver, señorita tutora.